Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ahí con la primera clase de el curso que hemos preparado sobre KPIs logísticos con Power BI. Es un curso bastante aplicativo, así que sí les voy a pedir a todos que estén bastante atentos y mi modelo de enseñanza, digamos, es bastante participativo. En cualquier momento pueden abrir micrófonos para aportar, siempre levantando la mano para hacerlo de forma ordenada. ¿Sí? La idea es que esto sea un espacio donde podamos compartir ideas y experiencias. Creo que de esa forma vamos a poder hacer un curso mucho más enriquecedor para todos. Desde mi experiencia voy a tratar de explicarles todo lo que puedo aportar, así que vamos a ir. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Henry Mayeux. Yo soy actualmente el Footprint Manager de Bacus, aquí en Perú. Ya en Bacus cuento con 2 años y medio de permanencia aquí. He ocupado distintos roles, principalmente operativos, tanto en T1 como en T2. Y bueno, ahora voy a contarles un poco de mi formación académica en resumen. Yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad San Martín de Porres. Tengo una maestría en Supply Chain and Technology por la Universidad de San y la Universidad La Salle de Barcelona. Y bueno, en cuanto a diplomados y especializaciones, principalmente he puesto aquí los que de alguna manera tienen relación con el curso, que son operaciones, compras y en cuanto a especializaciones también Six Sigma y Scrum. Considero que las metodologías ágiles hoy por hoy son un must en la formación profesional de cualquier persona, así que les recomiendo que se orienten a ello también. Como les decía, en formación laboral, más de 15 años de experiencia, diría yo que en empresas líderes, principalmente en consumo masivo y entretenimiento. Tuve una temporada por el Casino Atlantic City, viviendo pandemia también, así que interesante ahí el paso por ese rubro. Y en las compañías en las que he estado, pues aquí las tienen: Bacus, Gloria, el mismo Casino, British American Tobacco, Arca Continental. Es una parte dependiente. La parte independiente, digamos, como consultor, actualmente soy consultor de la firma AB Brain. Es una firma española que se dedica a brindar servicios de consultoría para empresas que requieren desarrollar mejoras en su estrategia logística, incluso también en el diseño de cadenas de suministro y centros de distribución. Y en GCM Talent soy socio también y nos especializamos en la búsqueda del mejor talento para cubrir posiciones 100% en el sector logístico. Eso diferencia bastante a la compañía de otras. Ok, esto en cuanto a mi formación. Luego le vamos a dar, ahí le voy a dar espacio a cada uno para que se pueda presentar brevemente, más o menos con la misma estructura. Algunos proyectos que he tenido la oportunidad de liderar y de participar, he colocado acá dos, considero que por la magnitud podrían ser interesantes para la audiencia. Uno en el 2000, los dos en el 2018, ambos fueron realizados con Everbrain aquí en Perú. El primero constó del estudio de aprovechamiento de un espacio en el lote 14 para Lima Airport Partners, o digamos que son los concesionarios del aeropuerto Jorge Chávez. Ellos estaban buscando optimizar su espacio de almacenamiento de insumos para buscar algunas eficiencias en la medida de poder reducir tiempos y también costos operativos. El segundo proyecto fue realizado con la empresa Puig, una empresa de origen catalán que tiene operaciones aquí en Perú y que ocupa espacio también en el operador logístico de INET. Ellos también nos contrataron en su momento para poder diseñar, ahí sí diseñar un espacio de almacenamiento netamente operativo, buscando distintos niveles de automatización. Y es por eso que entramos en AveBrain para poder llevar este proyecto al éxito. Ambos proyectos tienen una relación bastante importante también con el curso que vamos a llevar hoy, porque, como ustedes podrán entender, primero, para poder desarrollar un proyecto como esto, tenemos que medir, digamos, hasta dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos en cuanto a objetivos operativos, financieros, y de esa manera medir
cuál es el nivel de intervención que se requiere a nivel de consultoría para poder realizar las mejoras correspondientes. Y posterior a ello, pues una vez implementado el proyecto, medir el desempeño de la mejora, ¿no? Y contrastarlo contra el horizonte de tiempo que se planteó al inicio y de esa manera medir el éxito en tiempo y en presupuesto. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Primero, el objetivo de la clase es comprender la importancia, primero, de medir el desempeño de una cadena de suministro. Es muy importante, y lo van a ver ahora, que antes de entrar al nivel de detalle de los KPIs o indicadores de gestión, que es materia del curso, tenemos que entender cómo es que se estructura una cadena de suministro, cuáles son los tipos de cadena de suministro, y de esa manera ver dónde es que tenemos que poner los KPIs, con qué frecuencia medirlos, en qué proceso debemos enfocarnos, y de esa manera tener un desarrollo mucho más eficiente. Y luego ver cómo es que exponemos estos resultados, estos indicadores, ante nuestros principales stakeholders o interlocutores de la compañía. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer a través de Power BI. ¿Ok? Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Tenemos el primer subtema, medición del desempeño en la cadena de suministro. Luego vamos a ir a realizar un taller aplicativo, ¿no? Donde vamos a poder tratar de resumir o aterrizar el concepto que vamos a repasar y volcarlo a la realidad que tienen cada uno de ustedes en sus compañías. ¿Sí? Este taller no lo vamos a resolver aquí en clase, va a ser materia, digamos, de presentarlo en una siguiente sesión, porque requiere de alguna manera de conversaciones a la interna con distintos interlocutores para poder encontrar el mejor resultado. Como tercer tema, en conjunto vamos a desarrollar las conclusiones e interpretaciones, ¿sí? Y finalmente, cuáles son las lecciones aprendidas de esta sesión. Así que como primer tema, ¿qué tan importante es medir el desempeño de una cadena de suministro? Yo diría que es el pilar principal. Primero, entender cómo es que funciona mi cadena de suministro, dónde inicia, dónde termina, y después de ello, ver qué queremos medir. No todas las cadenas de suministro son iguales, se diferencian a nivel de empresa, a nivel de rubro, a nivel de país, a nivel de coyuntura. Por eso es que es muy importante entender en qué momento está situado también, en qué momento está situada la compañía, y de esa manera ver qué tan flexible tiene que ser. Hay que entender también cómo está el sector macroeconómico en el país para ver los resultados esperados de la cadena de suministro en cada uno de sus procesos. Entonces vamos a ver tres tipos de cadena de suministro. Son tres ejemplos. Quizá algunos se asemejen a lo que ustedes tienen en sus compañías, y pueden haber, mm, creo yo, varios ejemplos adicionales, pero nos vamos a enfocar en tres. Primero, una cadena de suministro con importación. Cuando tenemos una fábrica, un proceso fabril que no se encuentra en el país, digamos, local, pongamos el ejemplo de Perú, tenemos un proceso de importación que puede ser vía marítimo, aéreo, puede ser terrestre también incluso. Luego nos vamos al almacén, ¿no es cierto? A un almacén donde consolidamos todo el stock, y luego finalmente lo que hacemos es realizar el deployment o la distribución local, eh, a nivel provincia también. Y aquí le podemos agregar un nivel de complejidad mayor, poniendo un proceso de exportación. Este ejemplo no lo tiene, pero creo que para ejemplo de una cadena de suministro con importación está bastante claro. Luego tenemos una cadena de suministro local, donde ya quitamos del medio el eslabón de la importación. Es una fabricación local, es un transporte primario local, es un almacén y una distribución secundaria o hasta el cliente también local, con otro nivel de complejidad, ¿no es cierto? Posiblemente en una industria distinta. Ahí estamos empezando a ver ya las diferentes cadenas de suministro que podemos encontrar. Pónganse a pensar dónde están ustedes ubicados, y lo más importante lo vamos a ver ahora terminando este ejemplo, que es una cadena de suministro sin proceso fabril, sin fabricación, posiblemente es un negocio de trader, ¿no? Donde le compramos el producto a otra compañía,
Posiblemente le hacemos un proceso de maquila o valor agregado y de esa manera pasamos por la misma estructura que teníamos en los ejemplos anteriores. Un transporte primario, una distribución a un distribuidor, a un mayorista, ¿no? Y finalmente desde ese punto hacia el cliente consumidor final. Acá podemos abrir, como les dije al inicio, las cadenas de suministro mucho más allá y tener muchos eslabones adicionales. Pensemos hoy por hoy en cómo funciona, por ejemplo, un negocio última milla. Llámese, voy a poner ejemplos de compañías locales conocidas por todos. De repente un Olva Courier, un Urbano, ¿no? Incluso un Rappi tiene un modelo distinto de cadena de suministro, ¿no? Que ya llega al consumidor final. Entonces, acá, cada uno de estos procesos finalmente tiene un desempeño y ese desempeño se tiene que medir. Si nosotros no medimos el desempeño de uno de estos procesos, pues no vamos a ver en qué estadio está y si es sujeto de mejora o no. Finalmente, como conclusión, todos los procesos se pueden mejorar, ¿no? No hay proceso perfecto, pero siempre va a haber algo que mejorar de un día para otro incluso. Y ahí entran los indicadores de gestión. Entonces, estos indicadores de gestión finalmente, como les decía, atacan a cada uno de estos procesos. Cada eslabón que hemos visto, ¿no es cierto? La importación, el almacenamiento, la distribución, representan un proceso, una parte de ese ecosistema que viene a ser una cadena de suministro, ¿sí? El cual es importante para garantizar la estabilidad de la cadena completa, ¿no? Si uno de estos procesos se rompe, ya la cadena de suministro per se deja de tener éxito en el momento que esperaba la compañía. Posiblemente recuperar este proceso cueste mucho. En algunas compañías, en algunas industrias, costará horas, minutos, ¿no? De repente estamos hablando de un proceso que ya está muy automatizado. Y en otras compañías un poco más tradicionales, costará pues días incluso. Yo trabajo actualmente, como les decía, en Bacus, y cada vez que el proceso de atención de transporte primario en una fábrica demora, es decir, el tiempo, hablando de indicadores, que debería ser 45 minutos de atención desde que entra hasta que sale el camión por la puerta de la fábrica, se extiende más allá, finalmente genera un efecto dominó y que se puede convertir en un efecto látigo porque esa ineficiencia que estamos generando en la atención va a significar posiblemente que el camión que debía regresar ese mismo día con envase necesario para seguir alimentando la línea de fabricación no llegue o se demore, y eso puede hacer que la línea de producción pare. Y así puedo seguir avanzando en la cantidad de efectos que puede tener esta ineficiencia en un proceso o en una cadena de suministro, que solamente estoy hablando de una fábrica, ¿no? No estoy hablando de la cadena de suministro completa de la compañía. Antes de entrar a detalle de los indicadores de gestión, cómo se construyen, creo que es importante que pensemos en algunas preguntas que seguramente todos nos hemos hecho cuando nuestro jefe nos ha pedido un indicador de gestión para medir un proceso específico. ¿Qué proceso debo medir si estoy hablando de cadena de suministro como tal, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? ¿Mido primero el almacenamiento o mido primero cuánto me estoy demorando en la importación marítima? ¿Con qué frecuencia debo medir el resultado? Debe ser una frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual. Va a depender mucho de la complejidad, de la prioridad, ¿no es cierto? Y del nivel de dificultad también del indicador. Entonces, ya empezamos a ver dos aristas importantes. Primero, el qué proceso, seguido de con qué frecuencia, el tiempo. ¿Cómo sé cuándo puedo medir otro KPI? ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando ya sé que un KPI o un indicador está controlado y puedo pasar a otro. O no necesariamente pasar a otro, sino de repente mi meta era 80. Ya lo controlé, ya estoy en 80, ¿no? 80, 81, 79,8. Ahora mi meta para el mes siguiente ya no debe ser 80, posiblemente sea 85. Pero no es un 85
digamos, esperando que la suerte nos acompañe. Tiene que ser un 85 basado en un histórico, basado en los capabilities o la capacidad, digamos, que tiene el proceso como tal de poder entregar ese 85, ¿sí? Y para eso es muy importante también no solamente definirlo o sentarse frente a una computadora y mirar números para definir un indicador, sino conversar con las personas que intervienen en ese proceso para entender qué tan realista estoy siendo con mis cálculos. ¿En qué momento del día revisamos el desempeño de nuestros KPIs? Ya hablando de que hay un KPI ya aterrizado, instaurado, conocido por todos, ¿no? Y acá entra muy importante un proceso de mejora continua en las compañías, ¿no? Un proceso de mejora continua que se debe de alguna manera apalancar por una rutina de trabajo uniforme, sólida, consistente y que me permita mantener los resultados y mejorarlos. Si yo mido un indicador hoy día, hablando de una frecuencia diaria, pero me olvido, no tengo la disciplina correcta para poder seguir haciéndolo a diario, de acá a una semana me voy a acordar y posiblemente ese KPI ya esté descontrolado y sea muy difícil recuperarlo. ¿Quién tiene la accountability? ¿Quién es el responsable de liderar ese o de asegurar que ese resultado se concrete? ¿Es una persona? ¿Es un área? ¿Es un indicador compañía? Es decir, es un macro indicador, es un macro KPI. Entonces, ojo ahí, ¿no? Porque es muy importante luego entender a quién le debemos cobrar, hablando de manera coloquial, el resultado, ¿no? Sin ánimos de, digamos, de alguna manera de llamar la atención, pero sí entender quién tiene la responsabilidad, quién tiene la data posiblemente para construir ese indicador. Recuerda que es muy importante y a veces no nos fijamos de esto. Las personas cambian de posición en las compañías, rotan, se mueven, muchas salen por X razones, otras ingresan. Y lo que pasa, y mi experiencia es que los indicadores se mantienen, pero la fuente de información se pierde en el tiempo. Entonces ahí hay que tener muy claro también el orden que debemos tener para poder llevar a buen puerto un KPI que se mantenga, que sea sostenible en el tiempo. Profe, una ¿Cuáles son los pregunta. KPIs que debe utilizar? Para cada tipo de proceso, para cada eslabón, habrá seguramente infinidad de indicadores. En este curso vamos a repasar indicadores de almacén, indicadores de compras, indicadores de distribución, ¿no es cierto? Y cada uno de estos procesos que les he comentado varias, pues tienen una serie de indicadores eh, que, que van a ser materia pues, de exploración más adelante en el curso. ¿Ok? Sí, Víctor, ¿tienes una pregunta? Sí, Henry, me consulta. Cuando estabas hablando sobre quién tiene la accountability, ¿cuál es la metodología que tú utilizas o el procedimiento para poder, o la buena práctica para poder seleccionar quién es el responsable sobre el indicador? ¿El que planifica, el estratega, el que ejecuta, el que está todo el día en ese proceso de procedimiento? ¿Quién es el responsable? Buena pregunta ahí, Víctor. En mi experiencia, va a depender mucho de la definición del KPI como tal. Y esto lo vamos a ver más adelante en un concepto que se llama árbol de KPIs. En un árbol de KPI, nosotros medimos todos los indicadores que conforman, digamos, o que intervienen en un proceso. Desde un macroindicador hasta un indicador que corresponde a una medición de una tarea específica en un día. Esa tarea específica en un día, finalmente por efecto multiplicador, va a hacer que el resultado del macroindicador suba o baje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, existen diversos niveles de indicadores y cada uno de estos indicadores va a tener un responsable. Ahora, ¿quién es el responsable de llevar el indicador en cada uno de estos niveles? Pues generalmente es la persona que tiene la data para poder construir el indicador y entregar los resultados también, ¿no? Y tratemos de buscar esto, porque si empezamos a depender de muchas personas para poder obtener un resultado, va a ser muy difícil que este indicador, pues, a través de un Power BI, por ejemplo, esté actualizado en el día a día.
¿no? Y va a ser más difícil aún preguntarle a una persona que no tiene conocimiento de causa del indicador por qué fue 83 y no 84, ¿no? Entonces, y acá en las rutinas que comentábamos hace un momento, es importante justamente que cada uno de estos responsables pueda exponer los resultados y que se familiarice mucho con la medición del indicador y que finalmente todos estemos familiarizados. ¿Sí? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, sí, Henry, muy claro, gracias. Perfecto, gracias. Justamente, existen niveles de KPI y los vamos a ver más adelante en este árbol de KPIs, que no es un concepto muy común, dicho sea de paso. Yo lo encontré aquí en Bacus y la verdad es que es una herramienta muy, muy poderosa porque te permite entender la interrelación que hay entre indicadores de gestión, ¿sí? Y esa misma interrelación corresponde finalmente a una interrelación de áreas. Y cuando hablamos de áreas, hablamos de personas, ¿no? Entonces ya sabemos a dónde ir, a quién preguntar y dónde cuestionar. ¿Cuáles son los KPIs que debo medir en cada proceso? Y qué es un árbol de KPI, ¿correcto? Que ya lo he comentado y como les digo, va a ser materia de estudio y de análisis y de compartir experiencias más adelante. Entonces, a nivel de ejercicio, lo que hemos repasado aquí son las preguntas que nos debemos hacer antes de sentarnos con nuestro Excel y con nuestro Power BI a sacar data de nuestros sistemas y plantear un KPI. ¿Sí? Son preguntas bastante básicas y que seguramente habrán más, ¿no es cierto? Pero como inicio, como introducción, creo que es suficiente como para poder hacernos una idea. ¿Sí? Entonces, habiendo pasado ya el primer tema, lo que vamos a hacer ahora es entender, digamos, cuáles son las aristas de un KPI, ¿no? Ya para ir finalizando este tema. Un KPI primero puede ser absoluto, debe tener una razón, puede ser, digamos, podemos estar viendo una tasa, es decir, puede ser relativo, ¿correcto? Puede indicarnos si hay una variación en la demanda, por ejemplo, una variación en el precio, ¿sí? O en el budget, en el presupuesto. ¿Cuáles son los valores metas de un KPI? Podemos estar midiendo un valor histórico, podemos estar midiendo la potencialidad de que un proyecto tenga éxito o no, ¿no? Eh, ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos versus la competencia? ¿Cuál es ese share que tiene ahorita mi empresa versus la competencia? ¿Dónde estoy posicionado? ¿No? El valor del usuario. Es ese indicador que, por ejemplo, hoy en día le ponemos a nuestro repartidor de última milla, ¿no? Esas 5 estrellitas, finalmente es un indicador que le está diciendo a la compañía si esta persona está haciendo bien o mal su trabajo, ¿no? Y que puede mejorar. Un valor teórico. Compramos una maquinaria, un montacarga. Ese montacarga debería cargar o, digamos, tener una duración de su batería de, no sé, 500 horas. ¿Cómo está eso, no? ¿Está rindiendo las 500 horas? Eh, ¿Nos está entregando menos? Eso está haciendo que finalmente nuestro proceso se vea afectado, ¿no? Y características, y creo que esto se resume en que finalmente un indicador tiene que ser smart. Y seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento, ¿no? Un indicador tiene que ser específico, tenemos que saber medirlo, tiene que ser alcanzable. Yo no me puedo poner una meta de llegar al 100% cuando sé que estoy en 50. Posiblemente sí la puedo hacer, pero con un horizonte de mediano plazo o largo plazo, ¿correcto? Tiene que ser realista. Justamente ahí va, alcanzable, realista, ¿no? La relación. Ahora, ¿realista en qué tiempo? Corto, mediano plazo. Y tiene que tener un tiempo, ¿correcto? O la redundancia. Entonces, los indicadores deben ser concebidos desde el concepto SMART. Yo no me puedo inventar un indicador hoy día para medir un proceso que no conozco, porque no voy a saber en qué tiempo lo voy a lograr, eh, si es alcanzable o no, cómo lo debo medir, de dónde debo sacar la data. Entonces, es importante. Y no solamente esto, sino también conversarlo, conversar con, digamos,
con personas que han estado antes en la posición, con personas que quizá conocen mucho más del proceso que yo, ustedes, y de esa manera tener una visión mucho más integral, mucho más holística. Sí, Víctor. Henry, tengo una duda. En los valores meta de un KPI mencionaste el valor de competencia y hablaste sobre la comparación del short que nosotros tenemos frente a ellos. ¿Cómo haces esa comparación? O sea, desde tu experiencia, ¿cómo puedes encontrar esa cuota de mercado ya ganada de la competencia? ¿No se supone que es un dato interno de ellos? ¿Cómo obtienes esa información? Hay desde, digamos, la visión de marketing o de ejecución de ventas, podemos tener una lectura muy, digamos, real de qué está comprando el consumidor. Y ese es el famoso mystery shopper, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Ese mystery shopper que es contratado por mí, hablando de un ejemplo de compañía, me va a decir qué producto está adquiriendo un consumidor. Hablemos del negocio de la cerveza, ¿no? Este mystery shopper va a ir a una tienda de abasto, a una bodega, eh, y no solamente va a hacer el ejercicio de la compra, sino que también va a quedarse unos minutos en esa tienda y va a sacar datos de qué está comprando el consumidor, ¿correcto? Y no solamente se queda ahí, ya estando, digamos, un mystery shopper en una bodega, puede ver si el bodeguero está respetando el precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya hemos hablado de unos tres o cuatro indicadores, seguramente, ¿no? Eh, Ahora, ejemplos como ese seguramente hay más, pero ya habría que preguntarle al marquetero y por acá seguramente alguno sabrá, pero eso es lo que yo conozco. Ahí ya. Genial, genial, Henry, muy claro. No conocía ese término de mystery shop. Voy a Ah, investigar un poquito más. Genial, Henry. perfecto, perfecto. Y si no, contratamos a alguna consultora que nos dé la respuesta. Vale, Para todo hay. Dale, listo. Avanzamos entonces. Seguimos con el taller. Como les decía, este taller no lo vamos a resolver aquí en clase, pero sí es importante que entendamos cuál es el foco. Y luego para la siguiente sesión eh, podamos revisar los resultados. Primero, ya lo comentamos, las cadenas de suministro son cambiantes, ¿no? Y hoy por hoy, lo que exige el mundo, y hablando de Perú, es una cadena de suministro flexible. Todos tenemos, ya hace poco conversaba con algunas personas y le preguntaba, ¿qué operadores logísticos referentes en el mercado conoces? Y me hablaron de todos, menos de los grandes que usualmente yo conocía en mi época y hasta ahora siguen siendo referentes, como Ranza, como Indinet, como en su momento Jovel y demás, ¿no? Y me hablaron de otros. Entonces, ya te vas dando cuenta de que los negocios incluso están yendo a buscar operadores logísticos mucho más flexibles, ¿no? Y con un desarrollo de última milla también importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? De equipo, lo que vamos a hacer es, primero, investigar cómo está conformada la cadena de suministro en sus empresas. Siéntense con el gerente de compras, con el analista, con el asistente, con las personas que ustedes consideren que tienen la respuesta. Lo que quiero que ustedes me traigan acá es dónde comienza la cadena de suministro y dónde termina, ¿sí? Y cuáles son todos esos procesos que intervienen desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Entonces, primera tarea, digamos, ¿no? Mapeamos la cadena de suministro. Segundo, ¿no es cierto? Definimos cuáles son todos esos procesos que intervienen en la cadena de suministro. Y luego quiero que me especifiquen qué procesos de esta cadena de suministro se pueden tercerizar y cuáles no. Y ahí vamos a ir entendiendo cuál es el nivel de complejidad también de la cadena de suministro y dónde tengo o debo poner los indicadores de gestión. ¿Ok? Y finalmente, luego de haber separado, digamos, estos procesos que puedo tercerizar, vamos a definir la lista de procesos clave. Y en esos procesos clave es donde vamos a colocar los indicadores. ¿Ok? Entonces, una vez entendiendo esta cadena de suministro y habiendo elegido el proceso clave, procesos clave, van a tener que elegir uno de estos procesos y también definir un
su respectivo indicador bajo la metodología SMART. ¿Ok? Recuerden que debe ser específico, debe ser medible y todas las características que hemos comentado de un indicador SMART. ¿Sí? Y eso lo vamos a poner acá los indicadores sobre la mesa. Cada uno va a traer los que ha conseguido, los que ha construido y vamos a opinar entre todos si es correcto, si hay algo que mejorar, sin picarse. Estamos acá para aprender todos. ¿Ok? Y vamos a elaborar un dashboard simple en Power BI, ¿no? Donde podamos ver el resultado del indicador o el performance. Podemos agarrar el histórico de los últimos 3 meses, ¿sí? Para ver cómo he venido evolucionando ese indicador, ¿sí? Si alguien no tiene la posibilidad de acceder a la información, pues construimos el indicador y, digamos, ponemos algunos datos a manera de ejemplo. La idea es ver cómo lo presentan y cómo lo explican también. Finalmente, lo que te entrega el Power BI es una máscara, ¿no? Es una presentación de un indicador. Pero lo más importante es cómo construimos ese indicador, de dónde sale y que la data sea confiable, finalmente. ¿No es cierto? Que sea fácil de obtenerlo. Si nos vamos a demorar 3 días en obtener la data, eh, quizá no estamos buscando bien. Hay que ver de otra forma cómo buscar. ¿Ok? Entonces, luego cuando ustedes ya tengan esto, lo que deberíamos ver es algo así. Es una máscara de este tipo, es una visual donde tengamos, y acá voy a utilizar acá el puntero, donde tengamos por aquí un resumen, ¿no? De cómo está mi meta versus mi performance del indicador, ¿ok? Para tener una foto inicial, digamos, de dónde partimos, ¿ok? Y vamos a tener luego un performance mensual, si es posible, lo tienen diario, genial, ¿no? No tenemos que llegar a ese nivel de detalle de tener los filtros, me basta con que vengan acá a presentar en esta etapa del curso una foto estática, sin necesidad de aplicar filtros, pero sí que sea entendible, ¿sí? Que tratemos, y antes de presentarlo aquí, traten de preguntarle a alguien de su confianza si es que a simple vista lo entienden, porque ese va a ser el mejor termómetro. De nada nos va a servir publicar un tablero en Power BI que finalmente llegue a las manos de la persona que queremos que lo vea y no entienda nada y me tenga que estar preguntando cómo es que se lee, o de repente hubiéramos podido ahorrarnos tiempo, preguntarle a esta persona cómo es que quisiera ver la información, ¿ah? Antes de construir todo el dashboard, ¿ok? Entonces, no se preocupen por la forma ni por los colores ahorita. Lo que sí me interesa es que la información sea bastante entendible, digerible. Después ya le vamos a ir poniendo un poquito más de complejidad a los dashboards para que sea mucho más visual, más vistoso. Hay diversas también técnicas para poder hacer esto. ¿Ok? Listo. Entonces, para ir concluyendo la sesión, vamos a hablar de algunas conclusiones e interpretaciones. ¿Sí? Y acá vamos a hacerlo lo más participativo posible. Acá he cogido, eh, digamos, algunos extractos de conceptos y ideas que hemos estado conversando a lo largo de la sesión, que me parece importante comentarlos aquí. ¿Sí? Entonces no vamos a entrar en detalle de cada uno, pero ya podemos ir viendo por dónde va la situación, ¿no? Tenemos un gran foco en KPIs, tenemos otro foco, de hecho, en Power BI, que es materia también del curso, y otro foco interesante en lo que corresponde a un KPI Smart. Y finalmente, otro foco importante en cadena de suministro. Creo que de ahí partimos, ¿no? Entendiendo cuál es la cadena de suministro como tal de las compañías, cómo se diferencian, cuáles son los tipos de cadena de suministro, y a partir de ahí, cuáles son los indicadores que debemos utilizar bajo la metodología SMART, y finalmente terminando de presentarlo en una máscara o en un sistema de Power BI.
¿Ok? Entonces, la conclusión es que nosotros acá tenemos una herramienta muy importante y que puede incluso cambiar el performance de una compañía, y eso pues significa mucho, mucha responsabilidad. Entonces, ojo con esto porque finalmente estas conclusiones son las que de alguna manera nos van a entregar los temas de las sesiones siguientes. Así que si quieren ir investigando, aparte del material que les he dejado yo en el compartido, quieren ir investigando un poquito más acerca de los diversos tipos de cadena de suministro, los diversos tipos de KPIs y demás, pueden hacerlo sin ningún problema. Y si alguien tiene alguna duda o quiere incluso comentar algo que no se comentaba en la clase, pues genial, ¿sí? Estaría buenísimo. Ahora, como lecciones aprendidas, ya para ir cerrando la sesión, primero, la importancia es saber reconocer dónde comienza y dónde termina una cadena de suministro. ¿Sí? Lo hemos comentado ya varias veces, pero es para entender la complejidad y dónde, o primero, cuáles son esos procesos, cuáles son los procesos clave, qué procesos puedo tercerizar, cuáles son los indicadores que puedo ir poniendo. ¿Ok? Los KPIs son particulares, muchachos. No los KPIs son iguales en todas las compañías. Hay diversas teorías y conceptos y bibliografía que podemos encontrar, pero yo no voy a ir con mi libro de indicadores a todas las compañías donde me muevo. Tengo que tener el concepto claro, entender de dónde sale la información que quiero medir, luego con qué información cuento para poder construir el indicador. ¿Sí? Ahora, hay muchas compañías como por ejemplo Ambev, donde el indicador que se mide en Perú de tiempo de atención de camiones es el mismo que se utiliza en Estados Unidos, en Bélgica, en África, pero eso ya corresponde, digamos, a empresas que tienen una sola base de información, ¿sí? Y eso no ocurre, pues, en todas las compañías. Identificar los procesos clave, también, totalmente necesario. ¿Dónde tengo que poner las balas? Si yo empiezo a medir indicadores de un proceso que ya tengo controlado, no va a generar mucho efecto positivo. ¿Ok? Todo proceso es sujeto de mejora, eso ya lo entendemos bastante bien. Identificar niveles de los procesos, ¿sí? Y por lo tanto de los KPIs, a través, por ejemplo, de lo que les comenté acerca de un árbol de KPIs. Y este árbol de KPIs finalmente es una representación lógica y gráfica de todos estos niveles, interlocutores, responsables y demás. Y acá les traigo un ejemplo, una fotito de un iceberg. Finalmente, todos estos niveles que les comento de procesos y de KPIs tienen efecto en la punta del iceberg. Nosotros tenemos que trabajar en la base a través de la mejora continua, de un proceso, digamos, de seguimiento de rutina bastante sólido, bastante disciplinado. De ahí parte mucho el éxito de los indicadores y su medición. Entonces, eso es, ya saben cuál es el taller para la siguiente sesión. Si alguien tiene alguna duda o comentario, ahí puedo escucharlos, abrir el micrófono sin problema. Si no, solamente para terminar, me preguntaron cuál es el principal motivo para convertirme en docente y creo que esto es un abstracto, ¿no? Es un abstracto. Mi formación con más de 15 años en cadena de suministro me permite traer hoy por hoy un cierto grado de experiencia que espero transmitirlo a los alumnos y eso que finalmente es un granito de arena para poder tener profesionales formados en la parte profesional y personal, ojalá, de la manera adecuada y correcta, y que eso nos permita tener un entorno logístico de cadena de suministro de liderazgo en el país. Creo que como país estamos preparados para poder ofrecer una logística muy eficiente y alto nivel a todas las compañías, y para eso necesitamos profesionales, ¿sí? Y espero que este curso sea parte del aporte que se tiene que hacer para lograr ese objetivo.